Usualmente cuando nosotros hablamos de los robots, tú piensas en las grandes máquinas, en esas máquinas para automatizar, pero este robot lo que él hace, como podemos ver, va a entrar a ebay.com, va a hacer él su propia búsqueda, porque el principal objetivo es poder obtener las mascarillas y hacerme una cotización a mi personal de cuáles son las que yo debería comprar. Yo puedo hacer diferentes configuraciones, búsquedas y diversos detalles que tú quieras hacer. Por ejemplo, si tú quieres comprar son mascarillas de China y no de Estados Unidos, también puedes configurarlo para ello. Al final, en mi caso, yo me focalicé en cualquier mascarilla y al final del proceso, él va a generar un Excel. El Excel para mí es el resultado del proceso. Tarda un momento porque a veces depende de la eficiencia o de lo que se está viendo, pero el principal objetivo es que podamos descubrir que hay más tipos de robots, que no solo son los que tú usualmente imaginas. Dentro de un momento, me gustaría que comenzaran a pensar qué es lo que les da curiosidad o qué es lo que les hace pensar que existen otro tipo de robots que no son los que usualmente estás acostumbrado. Como ver, creo el Excel. Como les digo, no lo he optimizado para que consuma la menor cantidad de recursos y al final, ahora vamos a obtener mi cotización. Este es un correo basura y en su momento nos va a abrir cuál es el correo. Quiero ver, aquí está. Aquí como podemos ver, llegó mi cotización y en la cotización podemos ver que tenemos los nombres, la descripción, los precios, de dónde viene y su URL. Significa que tú puedes inmediatamente comenzar a hacer tus compras. Yo lo restringí a los 25 primeros que son únicos, porque yo me descubrí que en eBay algunas veces hay duplicados, pero eso es lo que hace el robot. Yo puedo extenderlo, pero ahora vamos un poco más. En mi caso, me he querido focalizar en ver cómo les puedo ayudar un poco con lo que se ve en la actualidad. Como ellos comentaron, yo trabajo en Polonia y yo trabajo para una empresa que se llama Infosys. Pero antes de ir a eso, mm, me gustaría que tres de ustedes me dijeran cuál es su primera impresión de lo que han visto. Por favor, me gustaría que pudiéramos permitir a tres personas compartir sus opiniones. Si quieren compartir su opinión con Federico, pues escriban su nombre en el chat o pueden escribir directamente su opinión y yo se la leo a Federico. No tengan ningún temor. Aquí lo más importante es que ustedes puedan aprender. Hablen tranquilamente. ¿Hemos tenido alguna persona o las personas están tímidas de los robots? Mi opinión, pero pues me la escribieron directamente, entonces yo Ujú. procedo a leer. Sara Díaz dice, me parece increíble la rapidez para encontrar opciones y que se adapte a necesidades específicas. ¿Alguna otra Segunda opinión, opinión? Ujú. viene de Fernando y dice, este sistema facilitaría en gran medida y reduciría los tiempos en las compras. Una más. Una más, tengo de Camilo González que realiza una pregunta y dice, ¿se puede usar casi al mismo robot para otras plataformas de comercio electrónico? Claro, puedes utilizarlo para eBay, Amazon, incluso en Polonia hay una que se llama Allegro. Se puede extender cualquier cosa que tú puedas ver en una computadora, lo puedes utilizar. Así que créeme que ese solo es el inicio de lo que vamos a hablar. Ahora, avancemos un poco. Ya les introdujeron un poco de mi persona. En mi caso, yo soy un consultor de
de tecnologías, trabajo para Infosys y tengo más de 7 años de trabajar en el área de software. Principalmente me focalizo en interfaces de usuario y en el tema que estamos hablando de ahora de automatización. Ahora hablando del COVID, ese es un tema que nadie estaba preparado. ¿Y para qué les puedo mentir? No les quiero mentir. En mi caso, yo tengo que estar trabajando en Infosys con los robots por aproximadamente 4 años. Y eso es algo que constantemente estamos desarrollando estos pequeños proyectos. Y cuando este tema llegó, mi situación fue un poquito complicada, porque cuando yo estaba en mi trabajo, directamente llegué a la oficina y mi jefe me dijo, get out of here. Y yo sé que suena la palabra pesada en inglés, pero así fue como me dijo, get out of here. Yo fui a un salón y en ese salón fue como, necesito hablar a un compañero del trabajo. Mi jefe directamente entró y me dijo, get out of here. El día lunes, a mí me tocó liderar algo incluso más complejo, porque nadie estaba preparado para esto. Tuvimos que mover todos nuestros robots a una nube, y fue directamente, me dijeron, Federico, ¿qué necesitas para mover todo ya? Tenés un tiempo récord para movilizar todo. Tenés a estas personas, pero estos son los que podemos obtener, pero necesitas mover todo. Y si crees que solo es mi empresa, como sabemos, ni siquiera empresas muchísimo más grandes como Amazon estaban preparadas, porque Amazon suspendió recibir productos los cuales no fueran esenciales. Amazon incluso estaba ocultando las cosas para que la gente no siguiera comprando, porque la gente se volvió loca. Entonces ellos no tenían ni la capacidad, ni las personas, ni nadie para recibirlo. Y la realidad es de que gracias al COVID hay más trabajos que se piensan automatizar. El 70% de los trabajos que son de habilidades bajas, podemos decir obreros, eh, conductores de autos y todos esos, están con la posibilidad de ser reemplazados en los 70 años, en los siguientes 20 años. Las siguientes habilidades, que son las personas como la secretaria o las personas que se dedican a estar en las computadoras, tienen un 46%. Y en teoría, las personas de las habilidades altas tienen un 8%. Les dejaré con una pregunta, sobre todo a las personas de informática. Si ustedes creen que realmente están en ese grupo privilegiado del 8%. Yendo más adelante, los robots antes del caso del COVID no eran tan populares por una razón particular, y es la que se puede ver aquí. Imagínense que nosotros tuviéramos 5 robots, 5, no hablamos de cientos de robots. El costo aproximadamente de $62,500 por año. No es un número pequeño, pero ahora vamos más adelante con este tema. Hagamos algo de matemática. Suponiendo que una persona gana $1,000 al mes y un robot te cuesta mantenerlo 2,041,67 al mes, donde ya lo desarrollamos. Esa persona al año gana $12,000 y el robot te cuesta 34,500. Ahí donde parece que las cosas son matemáticamente, donde las personas antes del COVID preferían mantener a ciertas personas en los trabajos. Pero debido al COVID, al darse esa situación, se dio lo siguiente. Pero una persona usualmente trabaja 8 horas al día y el robot puede trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, sin almuerzos ni seguros. Antes, las empresas, cuando pensaban a ver, los números no hacían mucho. Yendo más adelante. Imagínate que tú tuvieras 5 personas que casualmente fueran mutantes y que puedan trabajar 24 horas al día, los 365 días al año. Los pones en comparación con los robots, que son 5 robots más la persona de soporte. Mantener esas personas te costaría $200,773,750 al año,
versus 74.500. ¿Qué te costarían los 5 robots más la persona de mantenimiento? Algunos de ustedes me dirán, hablan de los precios del agua, la electricidad, pero el robot solo necesita electricidad. Y el COVID fue una verdadera momento para despertar a las organizaciones que no estaban muy de acuerdo con los robots. Y la verdad es que los robots son 367% más baratos. ¿Y por qué hago estos números? ¿Por qué hago esto? Ustedes se preguntarán, ¿por qué les estoy hablando de matemática, de números, de precios? Yo soy un ingeniero, yo soy una persona del área de ingeniería que a mí me gusta programar. Porque yo era como ustedes muchas veces, maestros. Necesitamos a veces entender un poco de finanzas y entender de matemática para saber dónde tenemos que invertir y comenzar a hacer cambios en nuestra vida. Como les digo, yo pudiera comenzar a solo hablarles de lo de las partes bonitas, pero realmente esto es importante para que ustedes puedan reaccionar de qué es lo que realmente viene en el futuro cercano. Ahora indaguemos en los robots. Estos robots en particular se llaman automatización robótica de procesos, que son plataformas de desarrollo de bajo código. ¿A qué me refiero con eso? Que usualmente solo arrastras componentes y creas un flujo. Más adelante veremos el flujo. Y se focalizan en reducir tareas repetitivas, como fue lo que vimos del caso de eBay, de crear las cotizaciones por sí solo. Los robots pueden leer correos electrónicos, pueden llenar formularios de Google, enviar correos, todo automatizado, sin necesidad de interacción de las personas. Algunos me hablarán de temas de seguridad, claro, todo es vulnerable, pero realmente así es. Y los robots tienen dos tipos de robots. Los menos comunes son los atendidos, que son los que colaboran con las personas, los que te ayudan a ti a optimizar ciertos procesos o cuando tienes que tener un hard token. Los hard tokens son ciertos mecanismos de seguridad que usualmente los bancos tienen para permitir a las personas conectarse a las redes. Y los robots desatendidos, que son los que principalmente las organizaciones invierten, trabajan autónomamente y son desplegados desde podríamos decir, de un sitio web donde usted puede gestionar todos sus robots, saber si están funcionando, qué están haciendo, si han fallado, si han parado, qué está sucediendo. Y entre los beneficios que te traen los robots, reducen los costos, como pudimos ver, trabajan 24/7, son escalables y como hacen tareas repetitivas, llega un momento que no cometen errores. Adicionalmente, hemos mencionado la parte que no requiere programación de código. Esa es una parte controversial. Sí es necesario tener lógica de programación, así que es un punto importante. Si alguien a usted le cuenta historias de que para hacer los robots no se necesita saber programar, eso no es verdad. No crea esas historias. Sí se necesita entender la lógica de programación. No necesariamente temas complejos como clases, algoritmos complejos, pero sí se tiene que entender la lógica. De lo contrario, puede tener malas experiencias. ¿Cómo lucen los famosos robots? Ahora vamos a lo que les digo de las plataformas de código bajo. Como podemos ver, simplemente son controles. Aquí veo todo el Excel, el sitio web, la conexión a Excel y al final crea el resultado. No tiene nada de magia oscura y si ustedes creen que que el video es algo que prefabriqué, aquí está el robot. El robot que ejecuté se conecta a eBay, pongo las ubicaciones, limpio Excel, obtiene la información y él lo crea. No estoy escribiendo una simple línea de código. Solo tienes que saber la lógica y al final send Outlook mail message. Pueden ser creados por muchísimas personas porque tienen diversas versiones. Tienen versiones para personas sin conocimientos técnicos. Como repito, la lógica de programación es importante. Hay versiones más complejas. El que yo estoy usando sí es uno más complejo que sí ya va para personas que tienen conocimientos avanzados de informática, porque en mi caso ya sí necesito acceso a otros recursos.
Yendo más adelante. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Algunas de las aplicaciones de los robots. Los robots se focalizan en tareas repetitivas. Cualquier tarea que sea repetitiva que tú ejecutes más de 50 veces al día en una computadora se puede automatizar. Claro, hay un punto importante. Tienes que estandarizarlas. E incluso hay patrones. Eso lo pueden leer en un libro, bueno, en un sitio web que yo escribí de mejores prácticas. Pero en general, con el tiempo puedes automatizar cualquier tarea. Se puede crear informes, generación masiva de correos, conversión de datos. ¿A qué me refiero con conversión de datos? Cualquier recibo que tú recibes del trabajo, perdón, no del trabajo, sino del supermercado, lo puedes escanear y él automáticamente identifica los campos y te crea un documento, una base de datos y almacena toda la información. Las transacciones de ERP se refieren principalmente a otro tipo de software que interactúa y adicionalmente puede enlistar información y almacenarlo en las nubes o en algo incluso local. No necesitas necesariamente una nube. Entre los líderes del mercado, de las herramientas que puedes usar, por ejemplo, yo estoy trabajando con UiPath, he trabajado con Automation Anywhere y Microsoft Power Automate. Ellos son los principales líderes y como este servicio principalmente funciona en computadoras con Windows, es algo que es importante de sobresaltar, te imaginarás que Microsoft Power Automate tarde o temprano va a ser el verdadero líder del mercado. ¿Por qué razón? Porque ellos son los dueños de Windows y esos servicios funcionan en Windows. Entonces, tarde o temprano serán los verdaderos dueños. Si tú quieres aprender de los robots y comenzar ya, después de ver los valores y lo que te he enseñado, te puedo recomendar ir a UiPath Academy. Los cursos son súper, súper excelentes, incluso si tú no tienes ningún conocimiento de informática o ningún trasfondo en el área, te dan capacitaciones para ser analista de negocios, arquitecto de software, todo, 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 todo. Los documentos y todo explican en un detalle de lo mejor. De ahí tienes Automation Anywhere University. Al final incluso te da una certificación oficial. Y tienes Microsoft Learn, que es para el caso de Microsoft Power Automate. Pero en el caso de Microsoft Power Automate, lo que sucede es que es mucho más extenso. Ellos le llaman el sistema de Microsoft Power, que involucra otros productos como Microsoft Power Apps, Microsoft Power BI, y te tratan de interactuar y mezclar todo. Entonces, es dependiente de lo que tú quieres comenzar. Más sin embargo, lo que yo les mostré, hablando de la cruda realidad, eso fue lo que yo comencé a ver 3 o 4 años atrás. A donde yo vivo en la actualidad, ya no hablamos de automatizaciones comunes. En la actualidad hablamos de algo que se llama hiperautomatización, lo cual va muchísimo más adelante que simplemente hacer pequeños robots, que pequeñamente automatizar una cuenta. No, eso en la actualidad nosotros hablamos de integrar los robots con robots descubridores, lo que significa que él identifica otros robots por sí, otros potenciales robots por sí solo, sistemas de procesamiento de minería de procesamiento, algo así, process mining, la verdad que no encontré una palabra adecuada en español, lo que es integración con minería de datos, podríamos decir. Se integran con analíticas avanzadas, sistemas de inteligencia artificial, que veremos un poco más adelante a qué me refiero, con servicios de plataformas como servicios y como Business Process Management Solutions. Son sistemas como de principalmente corporativos. Algo importante de resaltar que los robots son principalmente usados para empresas, para organizaciones, rara vez se utilizan para cosas convencionales. Y entre algunos de esos servicios especiales tienes como lectores de tarjeta, categorización y clasificación, identificación de formularios, que son como lo que les comentaba de los tickets de los supermercados, y extracción de entidades. Ese es algo muy particular de Microsoft. Yendo más adelante,
¿Es importante aprender esto que les estoy mencionando o es solo algo que yo creo que es bueno? Solo en el año 2019, antes del amigo COVID, hubo un crecimiento de 62.9%, lo que en términos cristianos significa 1.4 millardos, traduciéndolo a español, más que todo a otros españoles, 1.4 mil millones de dólares que se han invertido en las organizaciones. Y esta es la predicción de inversión, hablándolo más todavía en cristiano lo que menciono. El pico, es verdad, fue en el año 2017 cuando todos querían estar en este crecimiento, pero como podemos ver, a pesar de eso, el crecimiento de servicios sigue creciendo drásticamente. Incluso a mí ayer me llegó una oferta de trabajo. Bueno, toda esta semana me han llegado varias ofertas en estos sectores. Y porque esto más, ahora gracias al COVID, hay más inversiones. ¿Qué más te puedo decir? Microsoft en mayo, durante el periodo del COVID, adquirió otra empresa para expandir sus servicios de los robots. Muchos pensarían que durante estos momentos del COVID las personas invertirían menos, tratarían de estar más tranquilas. No, es porque los robots van a seguir creciendo en las organizaciones. Y no solo ellos son los únicos. IBM hizo lo mismo en julio, exactamente hace como 8 días. Como puedes ver, no es que las empresas no están necesariamente invirtiendo, por el contrario, están invirtiendo en casos estratégicos y el área de los robots es uno de ellos. ¿Y qué organizaciones utilizan los robots? Creo que identificarás algunas como la NASA, McCormick, Google, DHL. Y como mencioné previamente, los robots principalmente trabajan con Windows. Así que te harás pensar que Google no necesariamente solo trabaja con Linux en sus trabajos o solo con Macs, porque si no, ¿por qué utilizan los robots? Cuando solamente, y sobre todo, el proveedor de esto solo trabaja con Windows. Y hablando del caso de lo que se refiere a este tema, el COVID ha empujado a las organizaciones a invertir más. Yo incluso estuve en una conversación en mi organización con los altos mandos de la organización donde mencionaban que sí, tenemos que impulsar más esto, que que necesitamos ciertas certificaciones, que necesitamos aprender ciertos conocimientos, que tenemos que aprender esto de analíticas, aprender los robots, tenés que tener la certificación de arquitecto, etcétera, etcétera. Y esto es del 11 de junio. Hablemos de uno más cercano, julio. El mercado de los robots tiene un valor de 25.56 millardos, que son miles de millones de dólares para el año 2027. Y si leen a detalle aquí, se refiere que esto es resultado de la situación del COVID. ¿Por qué razón? Porque cuando las personas tuvieron que ir a trabajar a las casas, las empresas estaban literalmente en algunas quebradas y no tenían cómo recuperarlo. El caso que yo les comenté, en mi caso ha sido como visto un caso de esos héroes en la organización, porque el cliente incluso nos agradeció y nos dijo que nosotros fuimos el grupo que migró más rápidamente toda la nube, porque los robots que nosotros estamos trabajando interactúan con los robots que tú conoces en las fábricas. Significa que si los robots que yo gestiono dejaban de funcionar, fábricas en Francia dejaban de funcionar. Los robots tenían que funcionar o funcionar. No teníamos tiempo, teníamos que mover todo. Y eso es lo que las empresas están haciendo ahora. Y si crees de que no hay oportunidades laborales o todavía haces eso, hoy a las 6 de la mañana hay 10.751 ofertas disponibles de los robots a nivel mundial. En América Latina, hablando un poco más claro, ese es un tema nuevo. Me sorprendería que más de alguno de ustedes haya escuchado de lo que estoy hablando, pero créanme que en este lado del charco, si te vas a Canadá, a Estados Unidos, a Australia, Nueva Zelanda, China, ese es un tema súper común.
Y ahora me gustaría escuchar sus preguntas, ahora que ya indagamos un poco en esta área. ¿Me pueden ayudar, Mónica o David? Agradecemos a Federico Navarrete por su valioso aporte y en estos momentos iniciamos la sección de preguntas y respuestas, por lo que le solicitamos en el chat, en la opción de a todos los panelistas, coloquen su nombre y apellido y nosotros procederemos a activar su micrófono para cederles la palabra, o bien pueden escribir su pregunta completa en el chat para darles lectura y que nuestro ponente pueda solventarlas. Comienzo con la primera pregunta. Alberto Villatoro me pregunta que si el robot que usted mostró al inicio de la presentación se puede configurar para seleccionar campos o rellenar algún formulario. Sí, se puede llenar. Simplemente tienes que hacer una pequeña configuración. En el caso de los robots, cuando tú trabajas con los robots, tienes algo que se llama el recorder. Los recorders tienen el recorder básico de escritorio, de sistema web, de imágenes. Ese se llama nativo de Citrix, que se refiere a máquinas virtuales. O tienes uno que incluso de Computer Vision, con el que yo hice un pequeño experimento que era una integración entre Linux y Windows a través de una máquina virtual. Todo eso lo puedes hacer y puedes interactuar con Excel, SAP, cualquier aplicación que tú ves aquí, Visual Studio. Obviamente no vas a utilizar el robot para crearte código, lo pudieras hacer, pero no creo que sea la idea más óptima para hacer algo de minería de datos, pero cualquier sistema lo puedes hacer. Muchas gracias Aquí, por la por ejemplo, respuesta. Seguimos con las demás aquí, por preguntas. ejemplo. Eh, la siguiente pregunta dice, actualmente en el país muchos procesos no se encuentran digitalizados, ni mucho Ujú. menos automatizados. Pero a nivel internacional, ¿cuáles considera usted que son las habilidades más importantes que están buscando las empresas en un programador? Primera habilidad, saber inglés. Esa es sumamente crucial, man. O sea, créeme de que ese es como tu puerta de entrada. Si tú quieres buscar un trabajo y no tienes inglés, va a ser tu primera barrera. Número dos, tienes que identificar el mercado. Hace como una semana a mí me hicieron una pregunta similar en Quora, donde me preguntaban que si yo creía que C Sharp era una buena elección de aprender en el año 2020. Y mi respuesta es, si me hablas del campo internacional, especifica un país. ¿Te refieres a Alemania? ¿Te refieres a Estados Unidos? Estados Unidos es súper grande incluso. ¿Te refieres a Canadá? ¿Por qué? Porque lo que necesitas aprender es basado en el país. El mercado es totalmente diferente. Un ejemplo, y eso es un poco mejor ir a mi pregunta de Quora para no contarte las historias. Ahí hice yo la comparativa donde te daba el ejemplo. Y es esta. Que si vale aprender. Si tú ves las estadísticas de Stack Overflow, en esta estadística a ti te menciona cuáles son los mejores campos, pero aquí es donde viene lo que te digo. Dependiendo del país, por ejemplo, el que tiene más ofertas de trabajo es JavaScript. En segundo lugar es Python. El tercer lugar es C Sharp. Ahora, si tú quieres solo ser programador, primero es ser hiper especialista. Ese es un punto crucial. Si tú aprendes diversas tecnologías, eso en el campo internacional te puede afectar, porque los reclutadores no necesariamente van a leer tus perfiles y lo mejor es que si solo sabes Java, es solo Java de servidor o solo Java de escritorio o solo Java de web. ¿A dónde quieres? ¿Qué es lo que tú tienes que aprender? Mi consejo, revisa el país. ¿Cómo puedes hacerlo? Puedes hacer una pequeña búsqueda en Stack Overflow. Stack Overflow no es solo para esta sección, tú puedes ir a Stack Overflow Jobs. No me deja. Sí. Cuando tú vas aquí y aquí tú puedes ver algunos de los factores, como por ejemplo, esto es importante, la visa, y puedes verlo. Pero un punto importante, ser hiper especialista y saber al menos tienes que llegar a un nivel B2 de inglés. Con menos de B2 vas a tener bastantes dificultades. Gracias. Continuamos con la siguiente pregunta.
La siguiente pregunta proviene, bueno, tiene nombre y pregunta, ¿cómo se realizaría el proceso de hacer la conexión entre IoT y la automatización de procesos informáticos? Mm. Lo que sucede es que cuando tú hablas de los IoT te van a generar datos. Entonces, o sea, si me vas a hablar de que vas a tener, por ejemplo, un smart bulb, como un foco, entonces el foco al fin y al cabo tiene que generar información ya sea para una base de datos que se va a, va a crear en un data lake o en un data warehouse. Al final esa información se almacena en un lugar, porque esa es la forma de interacción. Tú tienes que almacenar la información del dispositivo inteligente en una base de datos y la automatización, en este caso particular, yo creo que sería más de minería de datos. ¿Por qué razón? Porque el objetivo de los dispositivos IoT, por eso es porque eso es que crean leyes como la GDPR y la CCPA, creo que es la de California, porque las personas pueden comenzar a investigar todo lo que tú haces. Entonces, como eso al final son datos, tú lo automatizas desde el sentido de comenzar a analizar las tendencias de las personas, a qué horas apagas tu electricidad, basado en eso que el robot automáticamente tú lo configures, ok, ya analizamos que tu tendencia es que a las 5 de la tarde tú te vas de la casa, entonces ya no vas a necesitar apagar el televisor, ya no necesitas. Yo, robot, ya aprendí que tú a las 5 de la tarde te vas y yo lo apago automáticamente. Entonces, como ese es un dato que constantemente se crea y la base constantemente aprende de ti, él puede hacerlo por sí solo. Por eso es que los dispositivos IoT tienen actualmente temas complejos y por eso se creó la GDPR y la CCPA para el tema de seguridad. Muchas gracias, Federico. Solamente antes de continuar con otras preguntas, Ujú. quisiéramos aclarar si ya acabó la presentación y este es el espacio final de preguntas o esto Sí, era sí. un espacio intermedio. No, no, ese es el espacio final de preguntas. Ok, entonces continuamos con las demás preguntas. Eh, Paul Trujillo pregunta que qué programas recomienda para automatización. En mi caso, yo te recomiendo dos herramientas. La primera es UiPath. Eso estamos aquí. Dame un segundo. Cuando hablamos de los líderes del mercado, yo te recomiendo UiPath, que es esta que es la que yo uso. Para mí es excelente. Tiene todos los servicios que tú te puedas imaginar. Pero si tú, pero en el largo plazo, la de Microsoft, por ser que las herramientas principalmente automatizan servicios Windows, la de Microsoft va a ser mucho mejor. Esa es mi percepción, pero yo te recomiendo estas dos principalmente. Para mí son como las top del mercado. Yo he trabajado con Automation Anywhere, sin embargo, yo recomiendo estas dos. Esta es la número uno del mercado. Tiene incluso tres versiones diferentes. Te permite a ti comenzar como alguien que no sabe nada a una persona pro. Porque tienes Studio X, Studio and Studio Pro. Entonces te crea todo el sistema educativo. Y Microsoft Power Automate es la de Microsoft. La única desventaja que debes considerar que en esta usualmente sí tienes que comenzar a saber exactamente qué es lo que requieres porque de lo contrario tienes que hacer pagos. Gracias. Vamos. La siguiente pregunta viene de Cristian Campos y pregunta, ¿qué clase de acciones hay que tomar para estandarizar toda una organización antes de implementar un robot automatizado? Y si puede, por favor, dar ejemplo. Bueno, el primero es, déjame buscar ese artículo. Bueno, el hecho de que cuando tú quieres estandarizar un proceso, porque eso fue algo que nosotros enfrentamos, no creo encontrarlo en este momento el artículo correcto, tienes que identificar el proceso a trabajar. ¿Por qué razón? Porque hay muchísimos procesos que una organización puede tener. Créeme, cuando nosotros comenzamos con lo de los robots hace casi 4 años, habían cientos de procesos que querían automatizarse. Entonces, tienes que identificar cuáles son. Hay dos procesos particulares. Uno que se llama los, las frutas bajas, le llaman, y el segundo son los quick wins, que son como la fruta baja son como los procesos fáciles de estandarizar, pero que no traen verdaderas ganancias a la organización. Y los quick wins son los que son
relativamente fáciles de estandarizar, pero que traen beneficios para la organización. ¿Qué son datos importantes? Primer punto es, te recomendaría Path Center of Excellence. El primer punto es crucial, es este. Y créeme que yo conozco muchas organizaciones que cometen este error y comienzan a automatizar lo loco. Crea un centro de excelencia. Esto es crucial. Este es el punto medular antes de automatizar cualquier cosa. Si tú no creas este organismo, sobre todo que supongo que no es una pequeña tienda o un pequeño organismo, esto es crucial. Porque de lo contrario vas a tener dolores de cabeza que ni te vas a imaginar. Cuando ya creas esto, tú tienes que identificar a quién es la persona que identificó el proceso automatizar. Tienes que identificar quién es la persona que evangeliza la idea de los robots dentro de la organización. Porque como ustedes pueden ver, cuando hablamos de lo del dinero y que las personas pueden ser reemplazadas por los robots, es bien fácil que las personas sean renuentes a quererte ayudar. Puedes enfrentarte como la siguiente pregunta que a mí me hicieron. ¿Qué harías si una ancianita se rehusara a darte sus conocimientos porque se va a quedar desempleada? Para eso sirve el RPA Champion. Tienes que tener una persona que más que eso ayude a capacitarla y que ella pueda beneficiarse también del proceso. Adicionalmente, ya cuando ya tienes estos puntos, tienes que tener una persona que se identifica el análisis de los proyectos y me dirás, men, pero aquí hay muchas personas en un trabajo. Si realmente quieres un proyecto excelente y que tus automatizaciones funcionen, si tú omites muchos de estos roles, te saldrá muy caro. Entonces, yo te recomendaría que lo primero es crear un centro de excelencia y como hablamos, UiPath te da toda la documentación para crear esto. Para mí ese es el primer paso. Otro detalle es saber qué tipo de automatización necesitas. Para eso yo escribí un artículo, quiero ver si lo tengo a la mano, que es otro detalle que a ti te puede servir. Está en inglés, valga la aclaración, pero funciona para ese detalle. Te recomendaría leer este artículo que se llama Las 4 caras de la automatización, porque uno de los problemas que cuando las personas comienzan a automatizar es que o todo quieren RPAs, o todo quieren Machine Learning, o todo quieren una tecnología o la otra. Entonces, eso también fue un error para nosotros. Cuando nosotros comenzamos con los robots, todo era RPAs, todo era RPAs, eliminar las macros, matar las macros, eliminar esto. Y eso realmente fue contraproducente. Al final del tiempo, después de 3 años, comenzamos a reimplementar macros. Entonces, yo te recomendaría leer mi artículo. Mi artículo te hablará prácticamente cómo identificar qué tipo de automatización necesitas, porque eso es importante. Puedes necesitar una automatización táctica, que son las macros. Puedes necesitar automatizar y crear pequeñas soluciones como pequeñas aplicaciones de escritorio o de sitio web. Puedes necesitar un robot, que es lo que estuvimos viendo en este momento. O al final, lo que tú puedes necesitar es el tema fancy que todas las personas quieren aventurarse, el área de Cognitive Automation, que es el área de Machine Learning y todas esas áreas oscuras. Que para mí esa es como el última área. Pero si tú quieres organizarlo correctamente, primero te recomendaría ver mi artículo y en segundo lugar es este punto. Este, para comenzar, para mí, disculpar, este es el más importante. Si tú no implementas un centro de excelencia y no identificas a los roles adecuadamente, eso va a afectarte gravemente. Bien, continuamos. La siguiente pregunta, Emanuel Hernández dice, para migrar todo a la nube, ¿creaste un robot que te ayudara? Me llamó la atención cómo pudiste hacerlo en tiempo récord. No. Para comenzar, a mí me asignaron un equipo de trabajo. A mí lo que me llegó fue lo siguiente. La primera pregunta fue, ¿qué necesitas? Y yo le dije, yo necesito 10 máquinas virtuales con las siguientes especificaciones, pero como te imaginarás, me hicieron esa pregunta. A mí me mandaron a la casa el día viernes y el día lunes me estaban haciendo esa pregunta. Obviamente yo no estaba, mis teorías de lo que requería en los robots estuvieron bien, pero no en las configuraciones de las
de los servidores. No estuvieron totalmente desubicadas, pero no fueron obviamente las más adecuadas. Primer punto, tienes que tener un equipo de personas que trabajen contigo. No lo hice solo y no voy a tomar crédito de todo. Yo tuve un equipo de 8 desarrolladores que fueron parte del grupo de los héroes del equipo. Tuvimos a la persona de Turquía, que era el gerente del proyecto, que lo que yo necesitara era ahí, inmediatamente, lo que fuera en mis manos. Si yo tenía que reconfigurar servidores, llamar a Costa Rica, llamar a Filipinas, a donde fuera, él estaba ahí. Entonces, lo de los robots, ¿cómo lo hice? Fue primero tuve que dar a las especificaciones de la arquitectura que necesitaba para las máquinas de los robots y las máquinas de los servidores. Y después de eso comenzar a hacer las migraciones. Me tocó con mi equipo crear un sistema de, podríamos decir, de pruebas, el sistema de producción, ambos en paralelo para saber qué era lo que podía fallar y no fallar, y poco a poco ir moviendo. La diferencia es que nosotros ya teníamos experiencia previa cuando yo tuve que liderar la migración de una versión de Automation Anywhere 10 a Automation Anywhere 11, que teníamos una experiencia previa de unos 7 meses atrás. En esta ya teníamos ciertos conocimientos yo creé un plan de migración, que es el que hemos seguido. Y en esta ya fue más que todo hacer las configuraciones en los servidores de Azure. Cristian pregunta que si es necesaria una supercomputadora para realizar estos procesos de automatización. No, viene un detalle. Si tú eliges una herramienta que no mencioné, y es importante resaltar que se llama WorkFusion, sí. Pero si no, para darte las especificaciones aproximadamente de las máquinas donde tenemos los robots, un Core i3 es similar, porque son virtual CPUs. Un Core i3, algo sumamente básico. 8 GB de RAM, si no estoy mal, y 50, no sé, 100 GB de disco duro. Aproximadamente, es sumamente ínfimo. Ahí viene el detalle, depende de qué es lo que tú estás automatizando. En algunas ocasiones, si tú vas a automatizar algo súper, súper, súper complejo, realmente necesitas una supercomputadora. Nosotros tenemos un robot que gestiona tantos procesos y es tan complejo el flujo que sí, tenemos una computadora con 16 GB de RAM, con un Core i5. Tampoco vemos, no es un Core i9 ni un Xeon ni nada por el estilo, pero en comparación con todos los otros robots es el que tiene más requerimientos. Y también viene otro detalle. Si tú necesitas porque el servicio de Microsoft es específico, pero si tú utilizas una herramienta como UiPath o Automation Anywhere y tú no pagas sus servicios de la nube y tú quieres utilizar algo como este de procesamiento de formulario, a lo que me refería, escanear, leer los documentos, eso sí requiere un servidor específico. Pero ya hablamos porque eso ya son servicios de inteligencia artificial. A mí no me gusta usar la palabra inteligencia artificial, sistemas de aprendizaje automático que se dedican a eso y sistemas de visión por computadora. La siguiente pregunta viene de José Flores. Pregunta que si hay programas que usted mencionó no tienen una versión Unity o si hay opciones o hay alternativas dentro del software libre. Ahora vienen dos detalles. La versión de Automation Anywhere y UiPath tienen versiones Community. No necesitas una versión, no necesitas un contrato. Cuando hablamos del software libre, este es uno de los temas controversiales que la verdad es muy difícil que estas herramientas funcionen correctamente. Y por favor, si tú eres de las personas que son fanáticas, a mi parecer, del software libre, y yo sé que existen esas preguntas, el problema con estas herramientas es que usualmente funcionan en Windows. Y como estas herramientas vienen y identifican botones, identifican acciones, identifican otras cosas en la interfaz gráfica, recordemos que Windows es un sistema cerrado. Entonces, los organismos open source tienen dos problemas. El primero, que no tienen dinero. Hey, a menos de que las personas les aporten dinero, las personas están ahí por caridad muchas veces.
poniendo de su tiempo libre y si tú quieres usar puedes probar con OpenRPA, pero yo tengo experiencia que aplicaciones desarrolladas en WPF no las reconoce absolutamente. Entonces, una aplicación como la que puedes ver, que estoy seguro está hecha en WPF, no va a funcionar. Pero, ¿por qué razón? Porque Automation Anywhere y UiPath, si tienen versiones community, como mencioné, ellos obviamente tienen algún acuerdo con Microsoft y me consta porque yo soy uno de los puntos de contacto de Automation Anywhere, que algunas veces yo he redireccionado preguntas directamente que las hagan a los ingenieros de Microsoft. Entonces, ellos tienen acceso a ciertas APIs que ningún grupo open source hasta el día que Windows sea open source va a ser viable. ¿Y por qué razón no entramos en los otros temas? Porque la mayoría de organismos que utilizan los robots trabajan con Windows. Entonces, al final, las versiones más prácticas son UiPath, Automation Anywhere. Tú puedes comenzar gratuitamente y te dan todo lo que requieres. Ojo, tú como desarrollador, la empresa debe pagar. Gracias. Camilo González pregunta, antes del COVID, para RPA se hablaba bastante de delegar los recursos humanos a otras tareas y dejar el robot buscando información, como elección de las organizaciones. ¿Qué tan difícil puede ser para las empresas en el escenario actual? Mm. ¿Me puede volver a leer la pregunta? Quisiera entenderla bien. Con gusto. Dice, antes del COVID, para RPA se hablaba bastante de delegar los recursos humanos a otras tareas y dejar al robot buscando información, como elección de las organizaciones. ¿Qué tan difícil puede ser para las empresas en el escenario actual? Es que no es que las empresas no puedan delegar no se pudiera mantener la misma política. Nosotros podemos mantenerlo de la misma forma. La diferencia es un COVID-2, un COVID-3, una segunda ola. Las empresas tienen que tener un plan de backup. Y es por eso que buscaron expandir lo de los robots. Porque esa es la principal razón. Porque nosotros podemos regresar a la antigua forma normal y mantener todo de que el robot hace unas cositas y vamos a continuar a las personas. Claro, las empresas van a seguir igual, las personas van a capacitar, van a crear un nuevo robot, automatizamos este proceso y después las personas se mueven a otros sectores. Porque así es. Lo que tú tienes que hacer es cómo beneficiarte de los robots, porque lo que yo más que todo busco con esta presentación es motivarte a ti, que tú seas la persona que se beneficie de los robots. Y si tú conoces amigos, pues compártele el conocimiento para que ellos también se puedan beneficiar de ellos. Y, Gracias. La y siguiente si no pregunta. responde bien tu pregunta, pues puedes reformularla. También, si no la respondo correctamente, siéntete libre de hacerlo. Ok, muchas gracias. Mientras esperamos pues, una Ujú, probable reformulación de la pregunta, la siguiente es de Natalie, que ujú. dice, usted menciona que estos robots también pueden rellenar formularios, pero ¿cómo Sí. se comportan estos robots frente a los CAPTCHA? Mm, lo que pasa es que el tema del CAPTCHA, ese a veces, vaya, cuando yo escribí un manual de buenas prácticas y el tema del CAPTCHA que tú mencionas, usualmente ese se toca al final. ¿Por qué razón? Porque si tú quieres gestionar cosas del CAPTCHA, o tienes que deshabilitarlo o llegar a acuerdos. Entonces, o puedes terminar usando un sistema como estos de Cognitive Automation de Microsoft o otras cosas. Ellos por naturaleza no lo van a identificar, no lo van a hacer, porque los robots los robots tienden a hacer tareas repetitivas. El CAPTCHA, como es algo que cambia, tendrías que usar un servicio de Cognitive para extender el robot, que es lo que hablamos de hiperautomatización. Entonces, ya en ese sentido tendrías que utilizar un servicio externo que sería el que te descifraría esto. Pero créeme que aquí viene otro punto. Cuando tú llenas formularios o documentos adicionales, eso yo lo escribí en mi manual de buenas prácticas, algo importante. Tienes que leer los
las líneas pequeñas cuando interactúas con un servicio de terceros. Yo no estoy seguro si lo que les enseñé de eBay es legal, ese es el detalle. Como yo lo hago para mi uso personal, no hay problema, pero si yo eso moviera a algo comercial, tú tienes que saber si lo prohíben. LinkedIn, por ejemplo, no te permite hacer web scraping, eso va contra sus políticas. Entonces, como digo, lo del CAPTCHA hay dos opciones. Una, cuando hablas de esos organismos, ellos usualmente, como son organismos grandes, interactúan, contactan al proveedor y les dan otro formulario que lo deshabilita. Ya lo hemos hecho nosotros, deshabilitamos ciertos CAPTCHA, pero es solo para el usuario robot. Y en segundo lugar, si tienes muchas dificultades, puedes integrarlo con un servicio de Cognitive Automation, ya sea de Microsoft, de Google, y siempre hay forma de cómo vulnerabilizarlo, porque esos servicios son para eso. Bien. Camilo González, de la pregunta anterior, dice que sí, en Mm. efecto, fue solventada su duda. Así que pasamos a la última pregunta de Xiomara Martínez, que dice, Federico, ¿crees tú que en América Latina esto no está muy difundido por el miedo también a la pérdida de algunas ocupaciones, como tú ponías en la imagen? Eh, la verdad es que la principal razón de por qué no es difundido, a mi parecer, es el factor costo. Porque cuando tú entras con este número mágico de $62,500, que tú llegues directamente, sí, vamos a reemplazar 5 personas al señor empresario y tú le digas, pero le va a costar $62,500, es una reacción de súper adversa. Y por eso la información que yo muestro en mi calculadora, ellos no te lo muestran. Tú no puedes encontrar estos precios en ningún lugar. Tú tienes que contactar directamente a compras de UiPath o a compras de Automation Anywhere porque nadie te lo va a revelar. Porque las personas van a reaccionar, uy, pero el robot cuesta $5,000 mensuales. Entonces, esa es la principal razón por qué no he difundido de la misma forma. Y comprendo su pregunta, ingeniera, pero más que eso, yo motivo a las personas a aprender de ellos y no a atemorizarse de ellos. Tú tienes la oportunidad de beneficiarte o permitir que a ti te automaticen. Por eso comento, hace 2 años tuve la pregunta de Luxemburgo en una entrevista que no funcionó, donde me hizo el entrevistador la siguiente pregunta. Federico, ¿qué harías si una ancianita se te acercara y te dijera que no te va a dar los conocimientos porque ella va a quedar desempleada? Ese es exactamente el mismo tema. Yo le comenté que yo, como Federico, le buscaría ayudarle a aprender de esas tecnologías y que ella pueda beneficiarse de ellas. Pero que si ella se rehúsa a colaborar conmigo, tarde o temprano alguien más va a venir a hacerlo y esa persona no va a ser tan amable como yo. Esa persona simplemente va a grabar la computadora porque se puede hacer y en El Salvador, hasta donde yo sé, no tienen leyes como la GDPR o la CCPA que protege a los individuos. Significa que el empresario puede venir y este es mi equipo y comienzo a grabar el proceso y lo automatiza por sí solo. Entonces es algo que va a pasar de una forma u la otra. Yo le motivo a todos ustedes a beneficiarse de los robots, a comenzar a aprender de esas tecnologías y en vez de sentirse atemorizados que los robots van a reemplazarlos, los invito a crear que El Salvador sea un país similar a Israel, donde las personas desarrollen tecnología, se focalizan en cómo crear un mejor lugar y que los conocimientos que los robots les ayuden a empoderarlos a crear un mejor país. No a tener miedo de que los robots van a quitarle su trabajo. Los robots pueden ayudarlos a crear otros trabajos y tú puedes ser el que se beneficie más de ellos. Simplemente debes ser listo de utilizarlos a tu favor.